misterios y enigmas, anécdotas desconocidas, crímenes espantosos o simplemente curiosidades históricas de las que casi nunca se habla. Extraña historia. En el episodio pasado les conté sobre la temible chuparratones, una mujer que fue juzgada por brujería, pero que al final resultó que no era ninguna bruja, sino más bien víctima de la misoginia y del clasismo. La pobre Josefa sabía de hechicería en lo que yo de chino. El problema era que ella vivía sola, era inteligente, estaba de buen ver y pertenecía a una clase social poco privilegiada. Básicamente reunía todos los agravantes para que la acusaran de cualquier cosa. Por otro lado, también les dije que al menos 2 de las niñas que supuestamente manifestaban una posesión diabólica, resultó que más bien estaban embarazadas. Y lo peor del caso es que una de ellas, de su propio hermano, quien a su vez era religioso. Franciscano, para ser más precisos. Así que imagínense cómo debió haber sido aquel drama. Y ustedes pensarán, y con justa razón, que esta historia no tiene nada de especial y que no entraña ningún misterio. 2 chavitas de buena familia que viven en una sociedad ultracatólica y conservadora, en donde la mujer no tenía ni voz ni voto, se inventaron un relato alucinante de posesiones y brujería para justificar sus embarazos. Fin del cuento, y cada quien nos vamos a seguir con nuestros asuntos. Pero, verán, al estar investigando los autos de fe de este caso, me di cuenta que la cosa no es tan simple como parece. Es verdad que esas niñas que se las daban de santas usaron a Josefa Ramos como chivo expiatorio, pero también es cierto que en esta historia hay mucho más. Aunque no lo crean, sí que hubo demonios. Pero no de los que se imaginan con cuernos y tridente, sino de los de carne y hueso. También hubo uso de sustancias prohibidas, detectives que harían palidecer al propio Sherlock Holmes, y por si no fuera suficiente ya toda esta panoplia de cosas raras, también hubo uno que otro componente paranormal que a los historiadores no les gusta mencionar. Pero permítanme contarles la historia completa y sean ustedes mismos quienes juzguen si este relato trata únicamente de madres solteras con mucha imaginación, que es como normalmente se cuenta este pasaje, o es que hubo algo más. Para empezar, les diré que una vez que Juan Caballero y Ocio se deshizo de la pobre Josefa Ramos, los inquisidores de la Ciudad de México no se quedaron de brazos cruzados. Sabían que había gato encerrado detrás de las supuestas posesiones y sus sospechas se confirmaron el 2 de enero de 1692, cuando a las 6 de la mañana, una de estas niñas, de nombre Juana de los Reyes, dio a luz a un pequeño, sano y regordete. A ver, puja. Ahí está. Excelente. Ya, pone ya si gusta ya. Esto. Al enterarse del hecho, el Santo Oficio solicitó inmediatamente que se llevara a cabo un juicio sobre las 4 niñas queretanas, Juana de los Reyes, Francisca Mejía, Francisca de la Serna y Catalina de las Casas. Pero antes de contarles qué pasó en este juicio, permítanme presentarles primero a cada una de las niñas y contarles su historia de manera detallada.
¿Qué les parece si empezamos por Juanita? Vayamos a la ciudad de Querétaro 6 meses antes del alumbramiento de su bebé, es decir, al 1 de agosto de 1691. Parado afuera del Templo de la Cruz, se encuentra un hombre visiblemente consternado, con la mirada sombría y pasando rápidamente las cuentas de un rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Su nombre es Don Agustín de los Reyes y está ahí para hablar con el provincial de los franciscanos. Ya le han dicho que Fray Domingo de Ojeda está muy ocupado resolviendo otros asuntos, pero don Agustín no cede. Tiene que hablar con el provincial a toda costa. Después de un tiempo que parece interminable, el franciscano al fin sale a ver a su visitante. Dime, hijo mío, ¿qué es lo que te ocurre que con tanta urgencia quieres verme? Padre, vengo a pedirle encarecidamente que vaya a mi casa a bendecirla. Desde la tarde de ayer comenzaron a pasar unas cosas extrañísimas que solo pueden provenir del mismísimo demonio. Estábamos todos sentados en el comedor cuando de pronto escuchamos un ruido muy fuerte que venía del techo. Pensamos que un gato había tirado alguna de las macetas que tenemos arriba, así que no le dimos mucha importancia. El problema fue que, pasado un tiempo, los ruidos se intensificaron y empezaron a escucharse por toda la casa, en los techos, en los muros, en los pisos, en todas partes. Pensamos que algún truhán estaba arrojando piedras sobre nuestra vivienda, porque en efecto, varias de estas piedras rompieron nuestras ventanas. Pero no, padre. Cuando los criados salieron a ver, no pudieron dar con el culpable. También salí yo, personalmente para ver de qué se trataba, y ahí no había nadie. Sin embargo, del cielo caían piedras y toda clase de inmundicias sobre nuestra casa. Es urgente que vaya a bendecir nuestro hogar. Ni mi esposa, ni mis hijas, ni yo hemos podido pegar el ojo en toda la noche por el miedo que esto nos provoca. Calma, hijo, calma. Vamos a tu casa y ya verás que con fe todo quedará solucionado. Al escuchar el temible relato, Fray Domingo de Ojeda no perdió más tiempo y acompañó al atribulado señor Reyes a su vivienda. Una vez ahí, el sacerdote comenzó a rociar agua bendita por todos los rincones, mientras gritaba a voz en cuello oraciones en latín, que servirían según esto para exorcizar a cualquier demonio que hubiera estado presente en aquella morada. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Terminada la bendición, el franciscano se despidió de la familia Reyes, asegurándoles que podían estarse tranquilos porque ya había pasado lo peor, y que las cosas mejorarían en un abrir y cerrar de ojos, si es que tenían fe. El problema fue que Fray Domingo se equivocó. Verán, es verdad que los ruidos cesaron y dejaron de caer piedras sobre aquella casa, pero al día siguiente Juana despertó muda y paralizada de la cintura para abajo. La madre de la chica pensó que los malos espíritus, lejos de abandonar su vivienda, se habían ido a resguardar en el cuerpo de su propia hija. Así que muy asustada, corrió a llevarle un crucifijo y unas reliquias que guardaba con mucho recelo dentro de una cajita. Pero
lejos de surtir efecto, aquellos objetos santos empeoraron aún más la situación. Juan escupía, giraba la cabeza y se negaba a persignarse, cosa que alarmó profundamente a su madre. La niña bufaba encolerizada, se jalaba los pelos enloquecida. En un momento dado, hasta quiso arrancarse los ojos con sus propias manos. Afortunadamente, el padre roció a la niña con agua bendita y aquella locura cesó momentáneamente, impidiendo que la niña cometiera semejante atrocidad. Pero las cosas no terminaron ahí. Desde el momento en que Fray Domingo hiciera su famosa bendición, Juana dejó de comer y empezó a ocurrir otro fenómeno aún más extraño. De su cuerpo emanaba un olor nauseabundo. Decían que la pobre Juana olía a muerto. Agustín de los Reyes y su esposa llamaron a diferentes médicos para que fueran a revisarla, pero nadie lograba curar a aquella niña. Y ya cansados de vivir esta situación en la que su hija cada vez estaba más grave y los médicos no atinaban qué era lo que le ocurría, los padres de la niña solicitaron que se realizara un exorcismo. Ya estaban convencidos de que su hija estaba poseída. Después de 3 meses de rituales, rezos, agua bendita, bendiciones y demás, el franciscano que exorcizó a la niña logró que ésta por fin hablara. Cuando lo hizo, dijo que no había podido hablar antes porque los demonios se lo habían impedido. Le decían que en caso de hablar la atormentarían aún más. También dijo algo muy extraño. Dijo que la noche anterior a que recuperara el habla, unas voces interiores me ordenaron que fuera al convento de la Santa Cruz, donde estaba la otra mujer endemoniada, y así podríamos ver a Lucifer. Perdí el sentido, y cuando lo recuperé, estaba junto a la cruz del convento. Me asusté mucho, así que llamé en mi corazón a San Francisco de Asís. Entonces se me aparecieron 2 hombres. Uno de ellos vestía con el hábito franciscano. Yo pensé que era el mismísimo San Francisco en persona. El otro vestía de negro y en la cabeza llevaba una montera adornada con una pluma. Dios mío, era tan hermoso el hombre de negro. Me tomó de la mano y me dijo que no creyera a los demonios que estaban en mi cuerpo, porque de hacerlo, moriría. Me recomendó que mejor siguiera los consejos del padre Sarmiento. Entonces el franciscano que lo acompañaba desapareció, como si hubiera estado hecho de puro humo. En cambio, el hombre de negro seguía ahí. Me acompañó hasta mi casa y me acostó en la cama, que se encontraba junto a la de mis padres, y sin que nadie lo sintiera, salió por la puerta, aunque ésta se encontraba cerrada. ¿Quién era aquel misterioso y sexy hombre de negro? Vayan ustedes a saber. El chiste es que tanto él como el exorcista lograron que Juana recuperara el habla, pero no pudieron librarla de las otras torturas y cosas paranormales que le seguían ocurriendo a la muchacha. Según los testimonios de quienes estaban presentes, llámense médicos, exorcistas, familiares o criados, de un momento a otro a Juana le aparecían extrañas mordeduras en los brazos y en las manos. Mordeduras pequeñas como las que haría un niño chiquito. Pero eso no es todo. Otro día la encontraron bajo la cama, con los hombros llenos de cardenales y sangrando profusamente de la espalda. Una situación perturbadora para los padres, y cuando le cuestionaron sobre qué había pasado, ella relató lo siguiente.
se me aparecieron 2 mujeres con 2 demonios. Estos me dijeron que si quería sanar, entonces les entregara mi alma y firmara las escrituras correspondientes y que renegara de Dios. De hacer lo que me pedían, además de sanar, podría ir a España y a cualquier parte del mundo. Juana les dijo que solo le daría su alma a Dios y que prefería morir antes de hacer una escritura con los demonios. Fue entonces cuando aquellas horrendas mujeres, que no eran otras que Josefa Ramos y la madre de esta, le ataron las manos a la cabecera de una cama que se encontraba al final de la sala y la azotaron durante 1 hora y media. Como no consiguieron su objetivo, al final la metieron bajo la cama y fue así como al día siguiente la encontraron toda hinchada y herida. Pero la cosa iba escalando y cada vez los fenómenos y las manifestaciones eran más terribles. El 12 de diciembre, la madre de Juana la vio más pálida de lo normal. Se acercó a la cama en donde ésta dormía y vio que Juana sudaba profusamente. Intentó moverla, pero la niña no parecía responder. La llamaba, la sacudía y nada surtía efecto. La madre recordó que uno de los tantos médicos o hechiceros que circularon por aquella casa le habían dado un ungüento especial, así que, decidida a hacer reaccionar a su hija, comenzó a frotarle las piernas con aquella cosa, cuando de repente notó que algo salía de entre las piernas de su hija. Parecía ser un objeto metálico. Extrañada y sorprendida, la mujer se acercó un poco más para ver qué era aquello y se dio cuenta de que se trataba de un malacate, es decir, una varilla de fierro que su hija tenía incrustada en la vagina. Rápidamente y sin pensárselo 2 veces, la pobre y horrorizada madre sacó aquel objeto, no sin santiguarse como 10 veces. Y aunque no lo crean, esta no fue la primera vez que sacarían del cuerpo de Juana objetos extraños. El 26 de ese mismo mes, su madre le extrajo una alezna de arriero. Y por si se están preguntando qué rayos es una alezna, déjenme contarles que se trata de un objeto en forma de aguja con mango de madera que sirve para perforar. ¿Se imaginan el dolor que debió sentir la pobre chiquilla con aquella cosa incrustada en las partes pudendas? Debió haber sido un auténtico suplicio. También le sacaron bolas de lana con alfileres y otro montón de objetos filosos. Muchos especialistas han especulado que los objetos que aparecían en el cuerpo de Juana habían sido puestos por ella misma con la finalidad de provocarse un aborto, cosa que por cierto ni siquiera le resultó. También dicen los conocedores que las pequeñas mordeduras que aparecían en el cuerpo de Juana se debían a una dermatitis nerviosa y que los cardenales que mostraba en los hombros y espalda seguramente se los habría provocado ella con un cilicio, tal y como había visto hacer a los franciscanos. Y sí, seguramente los especialistas tengan razón. El sentimiento de culpa y el miedo ante los castigos que le esperaban por su embarazo propiciaron que esta chica tristemente se autoinfligiera todas esas torturas. Pero también es cierto que hay 2 o 3 cosas para las que los especialistas no ofrecen ninguna respuesta. Como por ejemplo la lluvia de piedras y excrementos sobre la casa familiar. Ni los criados ni la familia de Juana vieron a nadie aventar tales cosas. Revisaron y se pusieron bien alertas para detener al culpable, pero eso nunca ocurrió. Las piedras y el excremento
simplemente llovían sobre aquella propiedad, motivo por el cual don Agustín fue a pedir que bendijeran su casa. Y aunque en la historia de la humanidad es verdad que han habido lluvias extrañísimas en las que caen todo tipo de cosas raras como ranas, saltamontes, monedas antiguas, frutas, arañas y otras cosas igualmente bizarras, lo cierto es que los demás queretanos no reportaron haber sido víctimas de una cosa semejante. El curioso fenómeno únicamente ocurría en la Casa de los Reyes. ¿Pero por qué? Ni la historia ni la ciencia nos ofrecen pistas para resolver el enigma. Así que es preciso que echemos mano de una práctica menos ortodoxa para poder explicarlo. Según la parapsicología, lo vivido en la Casa de los Reyes bien podría catalogarse como un fenómeno poltergeist en toda regla. Aunque no vayan a pensar que un poltergeist es como lo que nos muestran en las películas, en donde los fenómenos extraños son provocados por fantasmas vengativos. Todo lo contrario. Según los estudiosos de la parapsicología, la casuística de estos hechos se debe más bien a una persona de carne y hueso, casi siempre un adolescente atormentado, que no encuentra salida a sus problemas y entonces lo encausa de esta forma. Inconscientemente, el adolescente o puber acciona su potencial parapsicológico a efectos de que éste produzca fenómenos que atraigan el interés familiar y cubran esa necesidad afectiva que sienten que les falta, lo que les lleva involuntariamente a realizar fenómenos psicokinéticos, es decir, a mover las cosas con la mente. Y probablemente este sea el caso. La pobre Juana tendría tal presión por lo que estaba viviendo que posiblemente su psique desarrolló aquellos fenómenos paranormales a su alrededor. Ahora, que si creen que el caso de Juana es raro, permítanme entonces que les cuente el de Francisca Mejía. En ese aún hay más fenómenos paranormales. Pero antes de contarles esta parte de la historia, no olviden suscribirse a mi canal y si les gusta mi contenido, regalarme un like y compartir con otras personas. De esta manera me ayudarían a lograr que más personas conozcan estas historias. Y ahora sí, permítanme contarles sobre Francisca. Ya les conté que la familia de los Reyes estaba asustada por la lluvia de piedras y el extraño comportamiento de Juana. Pero es que ni siquiera pueden imaginarse lo que se vivía al interior de la vivienda de los Mejía. Francisca también estaba muda. Bufaba cada vez que le acercaban alguna reliquia. También presentaba las pequeñas mordeduras que Juana, pero había otras cosas mucho más tenebrosas en su caso. Como lo ocurrido aquella noche. Verán, Francisca había pasado todo el día con una especie de crisis a las que hoy llamaríamos convulsiones. Así que, al final, en la noche, ya recostada sobre su cama y a punto de quedarse dormida, de repente y ante la mirada atónita de sus padres, la niña comenzó a levitar a una distancia de entre 1 y 2 varas. Traducido a las medidas modernas, esto significa que Francisca estaba flotando por encima de su cama entre 1 metro a 1,5 metros. Pero no vayan a creer que esto sucedió solo una vez, sino en muchas ocasiones posteriores en las que infinidad de testigos pudieron atestiguar el fenómeno, entre ellos el padre Sarmiento. Pero eso no es todo. Luego ocurrió eso otro. Un día en que Francisca estaba en su patio, sentada tomando el sol, de repente, y ante el espanto de todos los presentes, la niña salió despedida de su silla volando por los aires, como arrojada por una fuerza increíble, y fue a parar a media cuadra de su casa.
Algo que debió haber sido verdaderamente impresionante, ¿no les parece? Y digo yo, por más embarazada que estés o por más nerviosa, no levitas ni sales disparada por una fuerza invisible. Muchos especialistas han dicho que todo lo relatado por estas niñas eran simplemente embustes. Y pónganle ustedes que sí, que todo lo referente a las visiones que decían tener estas muchachas lo fueran. Pero estos otros fenómenos, como el de levitar, ser arrojada por una fuerza, o que caigan cosas extrañas sobre tu casa, que fueron presenciados por múltiples testigos, no eran inventos, sino auténticos fenómenos paranormales. Y ahora les voy a decir otro secretito. Se dijo que Francisca estaba embarazada como Juana y que por eso había inventado todo aquello, pero resulta que no. Francisca Mejía nunca dio a luz a ningún bebé. Puede ser que alguna vez estuviera embarazada y que abortara sin que nadie lo supiera, pero también les diré que varios médicos y comadronas la revisaron en varias ocasiones a petición del Santo Oficio y dijeron que ella nunca había estado embarazada. Entonces, ¿qué le ocurría a la Mejía? La gente de su época decía que estaba loca y otros que fingía. Otros más decían que estaba despechada y angustiada porque cuando tenía 11 años fue abusada por un hombre casado que le prometió un matrimonio y al final no lo cumplió. Entonces, que a los 14 años, que era cuando su madre quería casarla, se puso frenética, pues descubrirían que ya no era virgen. Y póngale que todo eso es cierto, pero nada de esto explica por qué Francisca podía levitar, ni tampoco cómo era posible que una fuerza la arrojara de esa forma. Tampoco lo de las mordidas. Muchos dirán que eso se llama dermatitis, pero este padecimiento que conocido por todos no tiene nada que ver con unas marcas en forma de mordida. Para no hacerles el cuento más largo, les diré que tanto Juana de los Reyes como Francisca Mejía fueron acusadas por la Inquisición por falso endemoniamiento. Se las llevaron a las cárceles del Santo Oficio y allá anduvieron un tiempo en la Ciudad de México. Es más, se cuenta que Francisca incluso llegó a contraer nupcias con alguien de por allá. Pero bueno, eso vayan ustedes a saber. A Catalina de las Casas y a Francisca de la Serna se las encontró inocentes. Los inquisidores consideraron que estas chicas no tenían visiones, sino que más bien relataban sueños y que estaban influenciadas por las otras chicas. Es cierto que Francisca Mejía, Juana de los Reyes, Catalina de las Casas y Francisca de la Serna acusaron injustamente a Josefa Ramos para justificar lo que les ocurría. Y eso las convierte en unas personas muy desagradables, que a simple vista parecieran ser las culpables del juicio de Josefa Ramos. Pero lo cierto es que tampoco fue así. Estas 4 niñas también eran víctimas de alguien más. Y si quieren conocer a los verdaderos culpables de la historia, les invito a que me acompañen en el próximo capítulo en donde les contaré sobre los verdaderos demonios, los de carne y hueso. No se lo pierdan. Hasta pronto.